Señor doctor Andrés Pastrana, muy buenos días. No tenemos problemas, doctor Fernando, con el doctor Andrés Pastrana, quien tenía hace un momento aquí en el retorno. Vamos a revisar qué pasó con la llamada. Y sí, señor, ya está con nosotros, doctor Fernando, para hablar de tantos temas, entre otros, este tema de Indra que muchos han dejado pasar por alto, pero que el doctor Andrés Pastrana ha venido siguiendo de manera muy juiciosa, inclusive llegando al punto de haber descubierto una posible reunión entre Gustavo Petro y la gente de Indra, los que manejan el software de escrutinio y el software de conteo en Colombia. Pero ya está con nosotros nuevamente el doctor Andrés Pastrana. Doctor Fernando. Doctor Pastrana, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor Pastrana. Ha conmovido a la opinión pública nacional la noticia de que Gustavo Petro está en contacto con la firma que se va a ocupar de revisar las votaciones en las próximas elecciones. Eso pues es inaudito, pero cuéntenos usted qué es lo que ha descubierto y en qué consiste esa participación de Indra en las elecciones de Colombia. A ver, doctor Fernando, yo creo que hay que mirar dos lados de la moneda, ¿cierto? Primero, a mí me llama mucho la atención de que el señor registrador no contesta, no da respuesta a las preguntas que directamente se le hacen con relación a esta situación. Partamos primero, ¿qué hace un candidato presidencial, doctor Fernando, reunido en España con el presidente, a pesar de que después desmintieron que no había reunión, que el presidente no estaba de Indra? ¿Qué hace un candidato presidencial reunido con el presidente de la compañía que va a contar los votos en Colombia? A mí desde el primer momento me llamó mucho la atención de que por qué un candidato como Gustavo Petro pide esa entrevista con el grupo Indra. Yo creo que esa es una respuesta que todavía el país está esperando, que los colombianos estamos esperando. ¿Por qué un candidato presidencial pide reunión con esa empresa encargada, reitero, del conteo de los votos en Colombia? Segundo, en Colombia hay dos temas que el registrador tiene que hacer claridad, que no le ha hecho claridad a los colombianos. El registrador solo se refiere a uno de los contratos de Indra, doctor Fernando, el contrato que tiene que ver con el software que fue comprado por el Consejo Nacional Electoral. Yo tengo entendido, y por eso le hemos preguntado al registrador, que es el encargado de las impugnaciones, de las demandas que se hagan el día de las elecciones, y ese software es comprado por la registraduría, manejado por el Consejo Nacional Electoral y sus magistrados. Ese software, ¿por qué se compra? Fíjese, Fernando, ese software se compra, tengo entendido que hubo una denuncia del grupo Mira sobre fraude que le hicieron y que perdieron 3 curules. El Consejo de Estado, frente a la pérdida de las 3 curules del Mira, ordena al Consejo Nacional Electoral que compre un software distinto al que se utilizó en esas elecciones. Tengo entendido que ese software era de Indra. Entonces, si el Consejo de Estado pide que se compre un software exclusivo del Consejo Nacional Electoral, es porque el anterior estaba contaminado, ¿cierto? Si esa es una solicitud. Y segundo, hay otro contrato de Indra, porque el registrador solo se refiere al contrato del software. El otro contrato de Indra es el contrato que tiene que ver con lo que se denomina, creo que lo denominan en la registraduría, la consolidación y divulgación de los votos. Lo que también tengo entendido, doctor Fernando, es que el consejo, la registraduría, el grupo o la empresa que se encarga de recoger los votos, esos votos se le envían a Indra, Indra consolida los votos y esos votos los divulga la empresa Indra. Entonces también sería muy bueno que el señor registrador se refiriera precisamente a ese segundo contrato. Tercero, yo creo que aquí hay otro tema que es muy importante que el registrador también ha evitado, y por eso, Fernando, sería bueno, ya que a mí como no me da respuesta por ahora,
ustedes se lo preguntaron. Y aquí hay unas preguntas que yo he dejado claramente en la revista Semana y en los medios de comunicación, y hoy se la dejo a usted, Fernando, es el registrador. Yo tengo información, como usted sabe, empiezan a llegar informaciones, hay una información, y yo le preguntaría directamente al registrador, al señor Alexander Vega, ¿por qué él, a nombre de Indra Sistemas S.A., me llega esa información, invitó a unas reuniones en Madrid, España, con el objetivo de dar a conocer el Big Data Program de esa empresa? Y hay unas preguntas muy claras, doctor Fernando. Dice mi fuente que el 16 de febrero del 2019, en un vuelo de Avianca, viajaron el hoy registrador, que era miembro del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega. Si mal no recuerdo, Fernando, en esa oportunidad yo estaba en Madrid y me pidió cita y nos vimos con el registrador para tomar un café, porque él ya estaba aspirando a ser registrador nacional. Segundo, viajaba con él el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Y en Madrid se encontraron, el doctor Fernando, con el actual alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y me dicen con el representante a la Cámara, Erasmo Zuleta. Me dicen que asistieron a varias reuniones en las oficinas centrales de Indra, ubicadas en la avenida Bruselas número 35 en Alcobendas, y que la primera reunión fue exactamente el 22 de febrero del 2019 a partir de las 9 de la mañana. Esto es muy grave si es verdad, por eso es muy importante que el registrador haga claridad si se presentaron o no se presentó esa reunión también en febrero del 2019. Eso debió ser, ¿cuántos? 7 meses, en octubre de ese año, él fue elegido registrador nacional del Estado Civil. Entonces aquí hay dos cosas, porque hay elementos muy raros de Alexander Vega. Primero, fíjese por usted, ¿por qué también me crea mucha desconfianza? Porque él, como presidente del Consejo Nacional Electoral, como presidente del Consejo Nacional, declaró la inocencia de Juan Manuel Santos en Odebrecht, frente a todas las pruebas y evidencias que había en todos los juzgados de Colombia, en la prensa nacional e internacional. Lo declaró inocente, que Odebrecht no había financiado la campaña de Juan Manuel Santos. Gravísimo, Fernando, y yo creo que es importante que también nos haga claridad a ese tema, cuando hoy todo el mundo está declarando del ingreso de los recursos de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. Él hubiera declarado inocente a su campaña de haber recibido esos recursos. Y segundo, si es verdad, esta información es muy grave, porque significa que ahí había una relación anterior con ese grupo. Y por último, hay una cantidad de elementos técnicos de que valen la pena hablar de ese tema también, ya con los expertos, para todo lo que tiene que ver, reitero, con los dos contratos de Indra, el contrato de la consolidación y la divulgación, y por otro lado, el contrato del software. Doctor Pastrana, presidente, llama la atención que el señor Alexander Vega, muy buenos días, Muy buenos días. esté dando respuesta a algunos de manera muy selectiva respecto a lo que significa Indra. De hecho, lo que ha dicho ayer el señor registrador es que Indra cumple con los requisitos de entrega y que tiene experiencia en los temas electorales. Recalcó que Indra lleva 43 procesos electorales en el mundo, y en cuanto a temas de datos informáticos y consolidación, dice que no es una empresa que sea nueva en Colombia, porque ya se ha hecho prueba, ya ha habido conteo de votos de procesos electorales en el caso del expresidente Santos y en el caso del presidente Iván Duque, donde participó Indra. También dijo que no era cierto que Indra tuviera que ver con, o fuera lo mismo que Smartmatic, que es la que funciona en Venezuela, donde ha habido tantos problemas y pues evidentemente se han robado las elecciones una y otra vez. Pero además ha dicho que no es que Indra vaya a operar el software de los escrutinios, sino que simplemente lo suministró y que el Consejo Nacional es la que lo va a operar, y que de todas maneras Indra ya tiene un conocimiento del proceso electoral colombiano y que lo vendrá a hacer muy bien porque pues ya ha estado antes en el país, pero que además para garantía vienen 6 misiones, 3 que van a auditar el software y otras que van a hacer acompañamiento. Usted, presidente, que ha sido tantas veces invitado como veedor internacional a temas electorales, ¿ha encontrado antes a Indra en alguno de esos procesos electorales? ¿Ha visto usted alguna irregularidad? ¿Sabe de alguna situación que pueda poner en tela de juicio el proceso con Colombia? A ver, si hubiera sabido eso, ya lo hubiera denunciado como presidente de varias delegaciones internacionales que he sido, como observador de delegaciones internacionales.
Lo que sería bueno es mirar, analizar, reitero, yo he estado dedicado ahorita a saber qué es lo que está pasando en Colombia con las informaciones que están llegando aquí, que yo creo que es lo importante en este momento, de ver cómo y por qué. Reitero, fíjese usted que en su propia pregunta, Indra, creo que Smartmatic, si mal no estoy, ha cambiado 14 veces de nombre, me decía algún amigo venezolano el otro día, en el mundo entero, 14 veces. Entonces vamos a averiguar, y yo creo que eso es bueno, una labor periodística, averiguar cuántas veces Smartmatic ha podido contratar con Indra procesos electorales en otras partes del mundo. Segundo, volvemos al mismo tema. Es bueno que el Contralor conteste varias preguntas que tienen que ver, primero, hubo esa reunión en España, esa reunión. Segundo, ¿por qué el señor Petro pide reunión precisamente con el presidente de Indra y está en su agenda, en su agenda de viajes y en su agenda de visitas privadas? Es importante que también él nos haga o que nos dé esta respuesta. Tercero, y creo que aquí hay un tema que también es muy importante para que el señor Petro y el grupo Indra y el registrador especialmente nos den respuesta. ¿Por qué el registrador adjudica un día después del Día de los Inocentes, el 29 de diciembre, a dedo, un contrato de 27 mil millones de pesos? Eso es muy importante y yo le pregunto hoy al señor registrador, ¿y por qué la Fiscalía, por qué la Procuraduría y por qué la Contraloría no han venido investigando este tema, que es muy grave? Nadie ha dicho que el software no lo controle hoy el Consejo Nacional Electoral. Lo que es importante saber, vuelvo y reitero, es por qué se compró ese software. Precisamente porque el anterior, que estuvo manejado por Indra, estaba contaminado. Esa es la pregunta que se hizo el Consejo de Estado y esa es la pregunta que hoy le estamos haciendo al señor registrador. Hay una cantidad de pruebas que técnicamente hay que hacerle, o de preguntas que hay que hacerle al registrador. Por ejemplo, en tan corto tiempo el software va a funcionar, cómo y de qué forma se está haciendo la programación, cómo se está haciendo el testeo, cómo se van a hacer las pruebas de estrés, las auditorías, la revisión de los códigos fuentes por parte de los partidos políticos y cómo se va a entregar esto al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que estos son temas muy importantes. Hay otro tema, que aquí hay una empresa público-privada de España, y también qué curioso que el señor Petro en el viaje anterior a España se reunió con el presidente del gobierno español, que es el que nombra buena parte también del consejo directivo de Indra, ¿cierto? Por último, también se me han hecho llegar preguntas sobre la funcionalidad que tiene que tener de los técnicos para la transparencia de los sistemas, cómo y de qué forma el desarrollo de su código y su funcionalidad, pero aquí en Colombia nunca se ha hablado, por ejemplo, de la configuración de los equipos que soportan los sistemas. ¿Cómo va a hacer Indra la revisión completa de sus servidores, por ejemplo, para garantizar que no tiene procesos dormidos, que esto es muy importante, que pudiesen esos procesos alterar precisamente los resultados de los comicios electorales de marzo, de mayo y de junio? Hay todavía muchas preguntas. Me extraña la gran defensa que hace el señor registrador de Indra, pero por eso sería bueno que nos conteste esas preguntas, porque ellos simplemente están evadiendo las preguntas de por qué se entregó un software el 29 de diciembre, muy rápidamente, a dedo, 27 mil millones de pesos, y lo más importante en todo caso es, ¿por qué Petro tiene que contarnos a los colombianos? ¿Por qué fue a Indra? ¿Cuál era el interés de hablar con el presidente de Indra? ¿Cuál era y por qué estaba en la agenda precisamente el que reunirse con esta compañía? Yo creo que eso es lo que estamos esperando los colombianos, porque eso nos huele muy feo. Señor presidente, usted con mucha delicadeza dice que el Consejo Nacional Electoral, el presidente no le contesta. Es que tiene la obligación de hacerlo. Claro. La obligación constitucional de hacerlo. No es que él escoja cuáles preguntas contesta y cuáles preguntas no contesta.
tiene la obligación de contestar lo que respetuosamente los ciudadanos le pregunten. Exacto. Y usted ha hecho unas preguntas que necesitan una respuesta. Nosotros la haremos otra vez, claro que sí, con mucho gusto. Pero nos extraña que no le contesten a usted nada, que no le digan nada. Nada, y por eso, Fernando, el otro día le puse, me tocó ponerlo en un tuit, esto es un derecho de petición. Esto, señor ministro, es que a veces los funcionarios en este país, cuando usted hace las denuncias, Fernando, muchos de estos funcionarios no, yo digo que lo ningunean, ¿cierto? No le paran atención, el doctor Fernando Londoño hace una denuncia en la hora de la verdad, y resulta que los funcionarios creen que no contestándole al doctor Fernando Londoño, pasan tranquilos frente a las denuncias que se está haciendo, y eso no es así. Por eso yo sí le pido al señor Contralor, ¿qué pasó con ese contrato de 27.000 millones? Yo sí le pido al señor fiscal qué está pasando internamente, y a la señora procuradora, porque ninguno de ellos, es que pasa una cosa, Fernando, seamos claros, el señor Alexander Londoño es del grupo político del señor Char, amigo del señor Char, la procuradora es del grupo político del señor Char, por eso públicamente le pido a la Procuraduría que haga esta investigación. Yo lo que estoy pidiendo es que se investigue, que los colombianos tengamos la tranquilidad de que hay un proceso electoral limpio y transparente. Me llama la atención, Fernando, no sé usted sí ejerció de abogado, yo no, el silencio del ministro del Interior. Y fíjese que hay una frase que yo creo que hay que enmarcar en la historia política de Colombia que dijo, y usted me corrige, Fernando, el señor registrador nacional del Estado Civil, el señor Alexander Vega, que dijo, todo candidato que se considere que no tiene garantías electorales, pues que renuncie. Imagínese esa frase, Fernando. ¿Cómo le parece? Entonces yo creo que eso tiene que quedar en la historia de Colombia, y lo dijo el señor registrador, todo candidato que no crea que no tiene garantías, pues que renuncie. Imagínese que estamos en manos de ese registrador que es el garante de un proceso electoral transparente y limpio que queremos todos los colombianos. Eso está como la respuesta de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, cuando le hablaron de los impuestos demasiado gravosos que tenían los automóviles. Sí, pues vende el carro. Si no le gustan los impuestos, entonces vende el carro. Esto está muy parecido, Si cree que no tiene garantías, pues renuncia a la postulación. Exacto. Entonces yo creo que el registrador tiene que dar respuesta. Como usted dice, es que legalmente está obligado. Y si hay unas preguntas que se ha hecho, ¿por qué no contesta Fernando? Si yo no fui a Madrid, demuestre que no fue a Madrid, demuestre que no se reunió con Indra. Perfecto. Los colombianos le vamos a creer. Demuéstrenlo. Eso es lo importante, que hacemos preguntas quienes estamos preocupados por el proceso electoral, porque fíjense ustedes, aquí lo que estamos viendo es que el señor Petro hoy clarísimamente ha hecho una reunión que no entendemos los colombianos. Yo creo que la visita del Santo Padre fue la cortina de humo para que Petro se reuniera con Indra precisamente en España. ¿Y eso qué pasó? Que ellos creyeron que no se iba a conocer y se conoció, que esa reunión se iba a celebrar. Y lo que es curioso, Fernando, es que la compañía de Indra diga, no, el problema no se va a reunir con el presidente. Tengo entendido en comunicado dijo que estaba en los Emiratos Árabes o estaba en el Medio Oriente el presidente de Indra, que no se iba a reunir con él, pero que se iba a reunir con otros funcionarios. Imagínense, ¿cuáles son los otros funcionarios? Si hubo esa reunión, ¿qué temas se trataron? Y y por qué el señor Petro le tiene que decir a los colombianos que solicitó reunirse con la empresa que va a contar los votos en Colombia. Nada menos que eso. Exactamente. Escrutar y contar los votos en Colombia, eso es lo que va a hacer la empresa Indra, que se reúne con uno de los candidatos o el candidato que tiene mayor favorabilidad en las encuestas. Nada menos que eso. Exactamente. Bueno, presidente, pero vamos a insistir en las preguntas suyas y usted tiene que insistir también y tiene que exigir que le contesten. Exactamente. Es que no es cosa de que quieran o que no quieran, es que tiene la obligación de contestar las preguntas al registrador del Estado Civil. Exacto, y ayer me llama la atención de que el registrador dijo, ninguno de los partidos políticos ha interpuesto ninguna acción. Perfecto, señor registrador, es que los ciudadanos también tenemos derechos,
¿cierto? Y los ciudadanos podemos preguntar, y los ciudadanos podemos poner en entredicho actuaciones del gobierno, y de esto es lo que se trata. Yo creo también, perdón Fernando, con todo respeto, que el señor ministro del Interior tiene que contestar también, que tiene que tiene que salir a decir cuál es la posición del gobierno, porque esto es muy preocupante, porque aquí lo que está en entredicho el ministro del Interior tiene que entender es la transparencia de un proceso que dirige el presidente Duque, y por eso ellos tienen que ser los primeros que al mundo le tienen que demostrar que precisamente hay la absoluta seguridad de que va a haber un proceso transparente y absolutamente transparente en las próximas elecciones. De acuerdo con usted, el presidente Duque tiene que ser el primer interesado Exacto. en que el registrador del Estado Civil conteste semejantes preguntas como las que usted hace. Exacto. Que son de una gravedad extraordinaria, que conteste. Exacto. Que conteste y le vamos a exigir que conteste y los ciudadanos tenemos ese derecho. Y él tiene la obligación constitucional de contestar. No es cosa de que él seleccione qué preguntas contesta y cuáles no. Y cuáles no, exacto. No, exactamente. tiene la obligación de contestar. Presidente Pastrana, ¿cuándo fue su pregunta al Consejo Nacional Electoral? Yo creo que ya llevamos, ¿cuánto? Por lo menos una semana. Son 10 días los que tenemos. Creo que ya fue hace como una semana que comenzamos a tocar este tema. Porque además, Fernando, es que a mí lo que me llama la atención es cómo la gente va incluso periodistas ayer que yo veía defendiendo al registrador o que han entrevistado al registrador que dice, y el presidente Pastrana, ¿cuáles son las denuncias? Ahí están, simplemente son unas preguntas que estamos haciendo y que se deberían contestar en este momento. No sé quién preside hoy el Consejo Nacional Electoral, tampoco ha habido respuesta por parte de ellos, pero reitero, Fernando, que aquí son dos temas, porque a mí lo que me preocupa es que el registrador solo se refiere a uno, que es el software. Que Colombia compró el software en 27.000 millones de pesos adjudicado a dedo, yo no sé si ese software sea el mejor del mundo, si ese software sea el ideal para Colombia. Sería bueno que el Consejo Nacional Electoral también le explicara a los colombianos de qué se trata ese software, cómo funciona ese software, por qué se compró el software, porque lo que me llama la atención es que el software se compró por exigencia del Consejo de Estado después de hacer un análisis de las pasadas elecciones en el 2014. Entonces, lo que tenemos que ver es qué es ese software, pero llama la atención también, Fernando, 27.000 millones de pesos a dedo, 27.000 millones faltando el 29, faltando 2 días para cerrarse el año, para cerrar el presupuesto. A ver, eso tampoco no se ve bien, huele feo, que nos expliquen un poquito qué fue lo que pasó ahí. Y esas son las preguntas que nosotros no estamos condenando al registrador, lo que estamos pidiendo es que haya respuestas claras y concretas. Igual al candidato Petro, porque Petro se está escudando aquí y no está dando respuestas. El candidato Petro tiene que salir a dar explicaciones, y esas explicaciones y esas respuestas somos las que estamos esperando todos los colombianos. Señor presidente Pastrana, no cabe duda de la gravedad de las preguntas que usted hace y de la necesidad de que sean respondidas en el menor término posible, y no es que el registrador de buen humor quiera contestar, sino que tiene la obligación constitucional y legal de contestar las preguntas que se le hacen respetuosamente, como las ha hecho usted. Necesitamos claridad porque lo que está en juego, nada menos es la transparencia electoral, nada menos que eso. Es decir... Sí, porque además yo creo que todas las respuestas del registrador, fíjese usted, yo creo que entre más trata de aclarar, más oscurece, ¿cierto, Fernando? Entre más aclaran, más oscurece. Y segundo, fíjese que además trata de dar ahora una serie de informaciones. Ayer creo que daban algunas noticias, si alguno de ustedes conocen ahí las noticias del registrador, no sé en dónde habló, en que él decía que ahora entonces existe la huella digital y que con la huella digital vamos a evitar situaciones que se puedan presentar en las próximas elecciones. Oiga, si hay algo que se ha criticado, por ejemplo, en Venezuela es el tema de la huella digital, porque la pregunta que nos tenemos que hacer los colombianos es ¿quiénes van a manejar los registros electorales? Porque a través de los registros electorales es que se conoce cómo, cuándo y dónde ha votado el colombiano, en este caso lo tiene uno conocimiento en Venezuela.
Entonces ahí hay unos temas que todavía necesitan mucha claridad y que es curioso que a 15 días de las elecciones el señor registrador apenas los esté planteando. Sorprendente, señor presidente Pastrana, quedamos pendientísimos de la respuesta que a usted le den y esperamos que tenga el tiempo y la paciencia que ha tenido hoy con nosotros para contarnos esto de qué se trata, la tenga también para contarnos cuál es la respuesta que le dan a sus muy fundadas inquietudes, presidente. Fernando, y eso lo hablaremos y esperemos que sea muy pronto porque se le acorte el tiempo al señor registrador. Señor presidente Andrés Pastrana, inmensamente agradecidos con usted y esto no se puede quedar así. Esto no puede ser como una luz de bengala que se enciende y se extingue, se pierde en el horizonte, no. Esto tiene que ser una cosa de fondo y clara porque lo que está de por medio es nada menos que la pureza del proceso electoral y su confiabilidad. Nada menos que eso, presidente. Entonces, quedamos a la espera de noticias suyas y lo estaremos molestando continuamente sobre este tema, presidente, que tiene que quedar perfectamente claro ante el país. Muchas gracias, doctor Fernando, y así será. Muchísimas gracias. El presidente Andrés Pastrana Arango, expresidente de la República de Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad hablándonos de estas circunstancias en que se está debatiendo el proceso electoral con una firma, Indra, que es en parte propiedad del gobierno español, que es un gobierno de extrema izquierda, y con el señor Gustavo Petro, que viaja a España a reunirse con la gente de Indra. Estas cosas no pueden quedar en el aire, se tienen que contestar. Y vamos ahora con el Observatorio de la Democracia de la MOE.